Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Buenas noches. Esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Soy César Bedón y empiezo el programa diciendo esto: la vida es poesía, como lo saben todos los bebitos. Yo creo que tanto tú como yo hemos experimentado el mundo de una manera poética. Hemos visto el mundo con inocencia. Cuando hemos sido bebitos, obviamente, y un poco más adelante, pero no muchos años. Porque luego la sociedad, el condicionamiento cultural, lo que vemos a nuestro alrededor, empieza a llenar nuestra mente de prejuicios, estereotipos, etiquetas, y empezamos a ver la realidad de una manera nebulosa. Lo cual, por supuesto, es preocupante, porque la desconexión que el ser humano experimenta con su propia naturaleza y con el mundo que lo rodea explica, por ejemplo, el desastre climatológico que estamos todos atravesando. Es importante recuperar la inocencia, la mirada poética, es decir, la mirada conectada con la naturaleza. Y lo digo y lo pienso leyendo este libro que nos va a ocupar en la primera mitad del programa, llamado El día que la abuela me regaló los colores del K'ne. Un cuento inspirado en la voz de las niñas y niños del pueblo Shipibo Conibo, con ilustraciones de la artista Olinda Silvano y con textos de Julio Vega, ¿no? Un bello libro en el cual dialoga este diseño confeccionado por Olinda, ¿no? Dialoga, digo, con los textos escritos por Julio, en los cuales lo que nosotros apreciaremos, en lo que nos adentraremos, es en la historia de esta nieta que recupera los saberes de su pueblo gracias a su abuela, ¿no? Bello libro que retrata en parte además la vida de Olinda, ¿no? Es importante, y creo que los pueblos amazónicos van a cumplir un importante rol en este futuro que estamos construyendo entre todos, ¿no? Y además, continuando en nuestra vena poética de esta noche, Julio César Bailón Segarra, quien ha publicado su primer libro de poemas. El libro se llama A Través del Ser, y conversaremos con él, que se encuentra en Trujillo, acerca de su primer libro. Es siempre un acto de fe y de belleza publicar un libro de poesía en un país, digo, además como este en el cual estamos viviendo todos. Bueno, pues te invito a que continúes escuchando este programa que ya empezó. Una niña de la comunidad Shipibo de la Amazonía peruana emprende un viaje a través de la memoria de su pueblo. Su abuela la acompaña en este camino de descubrimiento. La búsqueda se centra en los colores y la forma del ancestral arte K'ne. El K'ne es una expresión de la identidad cultural del pueblo Shipibo y un arte que expresa la vida que nos rodea. Cada página de este libro contiene un K'ne que va contando la historia de esta niña maravillosa, una historia que nace en la selva peruana. Este libro es también un proyecto social y cultural que busca desarrollar acciones de promoción de lectura en la comunidad Shipibo Conibo de Cantagallo, Perú. Bienvenidas y bienvenidos a este mundo mágico de color y esperanza. Esto es Entre Libros, y yo la verdad estoy muy contento. Como les comentaba hace un rato, vamos a conversar en los siguientes minutos con los autores de este libro excepcional, desde varios puntos de vista excepcional, ¿eh? El día que la abuela me regaló los colores del K'ne, un cuento inspirado en la voz de las niñas y niños del pueblo Shipibo Conibo, con ilustraciones de la artista Olinda Silvano, quien nos está acompañando en estos momentos en Entre Libros, y con textos de Julio César Vega, amigo mío, además querido, a quien veo después de muchos años, y entonces es doblemente mi celebración, puesto que este libro, además, creo que lo hemos comentado también en su momento, recibió una mención especial del jurado en el reciente Premio Nacional de Literatura en la categoría infantil juvenil, ¿no? ¿Y por qué digo que es excepcional este libro? Pues porque es una colaboración de las colaboraciones que creo yo tienen que comenzar a darse en mayor medida en nuestro país entre artistas peruanos pertenecientes a distintas culturas, puesto que Julio César, hasta donde yo sé, es bastante limeño y bastante cosmopolita, digamos, y he aquí a Olinda Silvano, quien, como sabemos, es una de las más altas representantes de este arte Shipibo Conibo,
en nuestro país, ¿no? Entonces hay aquí una colaboración inédita, ¿no? Un cuento narrado a través de estos diseños, este arte ancestral Shipibo Konibo que habla de la energía, de los caminos, de la unión con la naturaleza, sirven para ilustrar pues esta historia de una niña que es instruida por su abuela en los saberes antiguos de los Shipibo Konibos, ¿no? Dicho sea de paso, es una historia inspirada en la misma historia de Olinda, ¿no? Muchas gracias a ambos, a Julio César y a Olinda por estar aquí en Entre Libros, es un gran gusto. Y felicitaciones también pues, por el premio, ¿eh? Voy a comenzar, bueno, preguntándote a ti, Olinda, porque hace un ratito conversábamos sobre este libro precisamente y nos decías que para ti era un sueño cumplido. Bueno, soy Olinda Silvano Inuma, soy de la comunidad nativa de Pauyamba, Jucayali, pero estoy en Cartagallo y he venido trabajando desde mi niñez y hasta ahorita he estado como presidenta como las Madres Artesanas y ahora presido a la comunidad de Asociación Acuchicol, entonces trabajando, ¿no? Siempre, y esto era mi sueño, el libro que siempre he soñado. A veces yo digo, siempre los sueños cumplen. Algunos que sueñan, tenga esperanza que va a llegar un día. Entonces, lo conocí al señor Julio Vega, que es un gran amigo. Nos conversamos y nos pusimos a hacer esto, ¿no? Pensando y concursamos, y entonces salimos ganadora, y para mí fue una sorpresa muy grande cuando Julio me contó que habíamos salido ganadora. Yo me saltaba de alegría, brincaba, no sabía qué hacer, como una niña, ¿no? Que yo le había contado así porque tuvimos una oportunidad, ¿no? Entonces él le gustó y de ahí mezcló con otros también, ¿no? Entonces siempre es, como dice, la combinación es mucho mejor, mucho sazón, entonces sale más delicioso, ¿no? Entonces, es una mistura. Entonces de esa manera nosotros hicimos, yo le hice la ilustración y él la hizo ¿no? La palabra que puedo decir, ¿no? Entonces la historia. Entonces, pero no teníamos para presupuesto para hacer libro. Pero yo soy una mujer que yo no me quedo atrás. Siempre rebusco, siempre, aunque sea arrastrando junto a algo que quiero lograr, ¿no? Y Julio me comenta, ¿no? Olinda, hacemos libro. Y me comenta, tanto cuesta. Y yo dije, ¡wow! Yo no lo tengo. Pero dije, no, mi boca es condenándome. No, sí lo voy a conseguir. O sea, tengo que dar la respuesta, ¿no? Positivo, algo. Claro. ¿No? Si yo no lo tengo, yo no voy a hacer porque no puedo. Estoy condenándome yo sola misma. Entonces dije, voy a buscar, ¿no? Voy a intentar, ¿no? Esas palabras llega, entonces empecé a comunicarse con mis amigos. Oye, estoy vendiendo esta tela, oye, amiga, si me quieres comprar algo con colaboración, quiero hacer libro, cuesta tanto y tengo tanto, pero me falta, ¿no? Me falta, así, ¿no? Entonces ellos, algunos me compraron, ¿no? Hice mural también, de lo mural también me saqué algo. Como tenemos nuestros hijos, siempre tenemos que estar ahí, gastando también, ¿no? Entonces, así poco a poco. De ahí Julio me dice, ¿cómo va? Yo dije, ya falta poco. La esperanza que tengo, la ilusión que tengo, emoción, ¿no? Y yo decía, por fin voy a lograr. Tengo que lograr. Voy a ofrecer otra vez, porque voy a ofrecer a alguien más. Claro. ¿No? Entonces, conversando, bonito, sí. ¿No? Entonces, así se junta y se hicimos. Julio, ya lo tengo, ¿no? Y hacer empezar, porque si me permites, no hay que esperar a alguien que te dé nomás. Siempre si me permites, Olinda, quería quería anotar un poco para seguir con la dinámica de la conversación, que he encontrado muy bonito lo que has comentado tú y me habla directamente, y yo creo que también a los oyentes, acerca del significado que puede tener este objeto hermoso que es
parte central de la ocupación de este programa, ¿no? Que es el libro. Y cómo un libro puede servir para los deseos de una lideresa como ciertamente lo eres tú, para llevar adelante, para comunicar el saber, la cultura de un pueblo peruano del cual sabemos tan poco desde otros lados del Perú, y cuyo arte pues es necesario de conocer y de fomentar, ¿no? Yo he encontrado de verdad la idea misma del libro cuando comencé a leerlo fascinante, ¿no? Voy a preguntarte a ti, Julio César, eh, ¿cuál es el germen de Hola, este libro? Hola, hola hola. César, gracias por el espacio, por el tiempo, ¿no? Y gracias a Linda, a Kimberly, a los productores de la radio que nos dan la oportunidad de dar a conocer este producto cultural, si se quiere. Pero más allá de eso, el libro es una unión, es un símbolo de esperanza, y una voz que queríamos compartir con los niños y niñas del país, ¿no? Del país y del mundo, ¿no? Claro. Además, tú mencionabas, ¿no? ¿Quién es más cosmopolita? Digamos, hasta yo te podría decir que Olinda es más cosmopolita que yo, porque ella es la que está viajando a todos lados, la está invitando a varias exposiciones, ¿no? También ha tenido una importante participación en diferentes espacios contemporáneos, ¿no? Entonces, bueno, mi formación es tú sabes, de narrador, de escritor. Ya tengo más de 10 libros publicados de literatura para jóvenes, ¿no? Y bueno, cuando entramos en esta conversación con Olinda, pensamos, ¿no? ¿Qué hacemos, Olinda? ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer un libro con estas historias y con estas maravillosas imágenes, ¿no? Y además que tienen que ver con algo tan contemporáneo desde una voz tradicional, ¿no? Hoy en día también todas las voces desde lo tradicional son los más contemporáneos, ¿no? Oh, Entonces, por supuesto. es más, o sea, ¿qué cosa es tradicional, qué cosa es contemporánea en este mundo, ¿no? Sin embargo, la voz, hay una voz que queríamos recoger, no sé si Olinda está conectada ahorita, pero había una voz que queríamos conectar, ¿no? Una voz que era principalmente de un pueblo, ¿no? De un pueblo y no concentrarnos en las cosas, digamos, terribles que probablemente y todos conocemos, se ha vivido en la Amazonía, ¿no? Y sino que a partir más bien de eso, dar un mensaje esperanzador, ¿no? En donde se concentrar el personaje principal en los colores, en la vida, en la esperanza, mirar con otros ojos, digamos, un nuevo tiempo, un nuevo tiempo que además está en construcción y que probablemente a nosotros ya no nos pertenezca, sino les pertenezca a los nuevos peruanos y peruanas, ¿no? Claro. Y eso... Hace un rato mencionaba, tú lo decías también, la palabra cosmopolita, de repente un poco torpemente, ¿no? Porque lo que quería expresar, y creo que eso es cierto para todos nosotros, es que habiendo un solo país, somos tan distintos entre nosotros, y a veces pareciera que no hay deseos de un acercamiento real, ¿no? Hay culturas, por ejemplo la Shipibo Konibo, de la cual poco sabemos, ¿no? Y libros como estos ayudan a acercar enormemente quiénes somos nosotros, finalmente, ¿no? Y eso lo he encontrado yo hermoso en el libro. Quería comentar también para quienes están siguiendo la conversación ¿Qué va que, adentro? Uno. que hay un ánimo, ¿cómo decirlo? Hay una poesía, evidentemente, en lo que aquí sucede, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarles cómo comienza este libro. He aquí la página 10 y la página 11. Mostrar Río para quienes nos siguen por Facebook, ¿no? Quienes nos siguen por la radio, pues imaginarán, ¿no? Pero bueno, es un libro que está planteado páginas al lado izquierdo, los CNE o los diseños de Olinda, y en el lado derecho los textos, ¿no? Por ejemplo, este primer texto que tiene como título Ella es mi abuela, un puntito amarillo en medio del montón de colores de mi mundo, y es como lo vemos nosotros también en la ilustración, ¿no? Un diseño en el cual hay una figura geométrica amarilla al centro. Y de cierta forma, yo lo he visto también, por ejemplo, en este texto y en todos, en realidad, de distintas maneras,
por ejemplo, en este de la página 23 que dice, fue la abuela quien un día me enseñó a mirar la diferencia de los colores de la mañana, y uno ve la paleta de colores que ha utilizado Linda para esta ilustración, y efectivamente son los colores de la luz de la mañana, ¿no? El morado, rosado, incluso que uno puede ver en la Amazonía. Am, y entonces es una colaboración exitosa y bella, pienso yo, y como lo decía hace un rato, me parece que es la clase de libros que tienen que seguirse haciendo y la clase de colaboraciones que espero yo continúen habiendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo, de qué manera ha enriquecido, no sé, tu visión de la cultura Shipibo Konibo, de la riqueza cultural de nuestro país? Julio César, te haré esa pregunta. Sí, bueno, en realidad yo y no me canso de decirlo, ¿no? Porque en realidad este libro ha sido tiene un proceso de investigación, ha tenido un proceso de investigación, ¿no? Eh, un proceso de investigación que no nace necesariamente en la construcción mismo del libro, sino que también ya tiene ya algunas búsquedas personales en relación a esas diversidades que tenemos en el país, ¿no? Mm, Y esas diversidades, igual cuando uno llega a las raíces, se da cuenta de que en realidad somos tan iguales, tenemos una misma historia que nos une en nuestro país, ¿no? La historia que atraviesa el libro ha sido un aprendizaje hacia afuera, pero también un aprendizaje hacia adentro, ¿no? Porque ahí están nuestras madres, o sea, también está mi madre, también está claro. mi abuela, también están y la madre de Olinda, sus hermanas, amigas, están todos, porque hay una voz colectiva que hemos querido recoger para construir el personaje y el personaje pueda ser precisamente eso, una voz desde lo individual, una voz colectiva, ¿no? Claro. Y que, como decía, esa riqueza que existe en nuestras culturas, en nuestras tradiciones, ¿no? Como decía Olinda, en las plantas sagradas, en los rituales ancestrales que tenemos que además nos conectan, ¿no? Yo me conecté a la Madre Tierra a través del ritual de la ayahuasca hace muchísimos años atrás, ¿no? Cuando estaba más joven, ¿no? Y entonces esto ha alimentado mucho también mi imaginación como narrador, como creador, ¿no? Pero ya cuando entramos a la construcción de este libro, ya necesitamos plantearnos metas muy, muy concretas, ¿no? Por ejemplo, con Olinda ha sido el trabajo de marcar tiempos. Ya, Olinda, tenemos que hacer esta primera parte, y esto ha sido previa a la pandemia y durante la pandemia, ya terminando, ¿no? El libro, ¿no? La investigación obviamente ha sido antes de la pandemia, pero ya el proceso de construcción, una vez que tenemos las historias, los libros de antropología además que se han leído, ¿no? Que hemos revisado, el quené de ensayo además que Olinda lanzaba, que los colores además, como tú dices, tenían que armonizar con los textos y a su vez los textos tenían que armonizar con las propuestas de color y de forma que Olinda planteaba. O sea, ya había una búsqueda bien intensa a pesar de todo el tema de la diversidad, Mm, digamos, tenemos una misma raíz que nos conecta, ¿no? Y esa misma raíz está, creo que en esa búsqueda de querer contar algo a otra persona, en este caso niñas y niños y jóvenes, sobre esa profundidad que uno puede encontrar en los colores mismos, ¿no? claro. Y en los colores que hay, y que es el quené, ¿no? El quené es una tradición cultural, artística, que es ancestral, que es del origen del pueblo Shipibo Konibo, que además cuenta muchas historias, cuenta la vida misma, ¿no? Pero también, digamos, forma parte de nosotros como peruanas y peruanos, ¿no? O sea, esa es nuestra riqueza, esa es nuestra diversidad, ¿no? Es verdad, y es insólito, y es insólito también decir que sea insólito, porque debería ser parte de nuestra normalidad, ¿no? Pero es insólito, digo, el formato, ¿no? Es un libro en el cual por primera vez, como lo está comentando Julio, lo decía también Olinda, dialogan, pues, el diseño Shipibo Konibo, el que junto con los textos, con esta historia, ¿no? Que ha armado Julio César, que está basada además en la historia de Olinda, y ya la leerán, ¿no? Me apunta por acá Kimberly que tenemos 3 minutos, y quisiera preguntarte, Olinda, acerca de cuál es la recepción que has encontrado tú en este trabajo, cuál es la
importancia que tiene, qué es lo que esperas para este libro y en general para futuras colaboraciones artísticas. Nosotros hemos hecho los colores de Canet porque eso es, yo me corría, me iba a coger los colores de las plantas en silvestre, ahí está, entonces eso, ¿no? Entonces a correr y divertir y conversar con la abuela y que me enseñaba, ¿no? Siempre. Es una historia muy importante, muy emocionante. A veces hasta mi hija me dice, mamá, cuéntame tu historia. No, cuéntame, mamá. Entonces así las niñas también van a aprender a valorar también sus abuelas. Claro. Porque por medio de ellos nosotros aprendemos. Porque la abuela no es eterno. La abuela tiene que dejar su heredero, tiene que dejar su conocimiento. Entonces de ahí ya queda ahora que ya queda un libro, ¿no? Entonces ya los niños van a leer y van aprendiendo cuál es la historia, ¿no? Del Canet, no solamente que ven el Canet, que no solamente que usamos, no solamente que ven en murales, también que habla el cuento, ¿no? Y así nosotros a la cosmovisión del mundo shipibo, la cruz del sur, ¿no? Los colores que elegimos de tanto los tintes naturales, ¿no? El verde que significa el bosque, ¿no? Y que las abuelas nos hacían coger y así aplastaban, ¿no? Los colores. Entonces eso es los colores que nos enseñó, ¿no? Y entonces este cuento es muy bonito por primera vez que sale y que espero que todos los niños les guste esto, porque acá también está el canto, no solamente está pintado, ¿no? Y podemos cantar también con los niños, ¿no? No, que nebiribi, no, que nebiribi, nesca shamani, nesca shamani. O sea que va cantando y ahí no abrir su mente de las niñas. No solamente que ahí está la letra, solamente que está el diseño, cómo se da la vuelta. Estos canales son únicos, no hay repetibles, estos canales son mías, ¿no? Que en el camino que he sacado. Estos canales nadie lo va a ver. Esto yo le saqué con esta historia y con esta historia, los colores, claro. El canal también, nadie le va a encontrar este canal. Esto es por primera vez que he hecho una separación de canal, ¿no? Y acá también, entonces, así hay unas repeticiones, ¿no? Un poco, pero acá, esto es la canal de constelación, ¿no? Entonces las niñas van a leer, mira esto, ¿no? Estos son el canal que es como manito, que está unidos, ¿no? Y que los niños juegan así unidos, los niños se divierten, ¿no? Entonces, esto no es cualquier libro, este es un libro especial, lleno de conocimiento, lleno de colores, este es el corazón de Canet, ¿no? Acá indica todo, ven los puntitos, estos son los puntitos que hablan, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz de haber trabajado con Julio Vega, con este trabajo, a pesar que él no es shipibo, de eso también recibimos crítica, pero importante es que nosotros estamos unidos. Claro. Y unidos podemos salir adelante, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Y bueno, que no sea shipibo es anecdótico finalmente, porque yo creo que todos tenemos que serlo también, ¿no? Por adopción o por cariño. Todos somos peruanos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me dice por acá Kimberly que estamos cerrando ya. ¿Querías decir algo? Perdón, Julio. Sí, yo quería decir que lo que acaba de decir ahora mismo Linda, ¿no? Olinda es todas las imágenes que están aquí, Olinda es autora, ¿no? Entonces, digamos que esto ya pasa del pueblo shipibo, que o sea, bebe de la tradición, pero finalmente ella es la autora de estos
Y lo que está dejando en realidad son derechos, ¿no? Derechos de imagen para toda su familia, además. O sea, Claro. lo que ha hecho Linda, lo que está sucediendo es que esa visión del artista artesano se está enriqueciendo en este contexto, digamos, de producción cultural, ¿no? Y además que va para todo el mundo, ¿no? Qué Queda interesante, claro. como un registro, además, para la historia, ¿no? Y por eso es que lo que se ha logrado en el libro ha escapado prácticamente a las expectativas y a lo que como símbolo va generando, además, ¿no? Es verdad, porque es un libro muy inusual para la categoría infantil juvenil, vamos, que tiene un ángulo incluso vanguardista, ¿no? Lo cual es decir bastante para un país como este, en el cual hemos convivido culturas a veces sin aparentes puntos de contacto, por desidia, además, especialmente desde este lado de la capital, digamos. Pero es fascinante cómo puede haber este sincretismo y aparecer obras como esta, ¿no? Y hacer volar la imaginación de los niños también, por supuesto. Y no solamente de los niños, sino también de nosotros los viejos. Bueno, se acabó esto. Sí, Julio. Que lo compren, que lo busquen, porque es una inversión igual que hemos hecho ambos, es una inversión bastante, ¿no? Que hemos hecho un libro que además es de tapa dura, está a todo color, que lo busquen, que nos apoyen también buscando el libro, o ya pueden buscarnos en Facebook, pueden hacer los pedidos a Olinda directamente, es decir, apóyennos también como productores culturales, ¿no? ¿Cómo los buscamos en Facebook? Pueden buscarlo como por Olinda directamente en el Facebook de Olinda, pedirlo directamente a ella o pedírmelo a mí, y igual nosotros vamos a canalizar las ventas y los pedidos que nos hagan, ¿no? Está también en algunas librerías, pero la presentación, que todavía no la hemos podido hacer porque Olinda tuvo el COVID en los momentos justo que nosotros íbamos a hacerlo, felizmente está todo bien. Igual también yo también he estado con algunos temas y así se iba aplazando la presentación. Así es que la presentación va a ser en noviembre en Cantagallo, además. Los invitamos para que puedan visitarnos el día. Olinda ya va a ser la convocatoria para la presentación en Cantagallo y puedan ir, buscarla y comprar los libros también, ¿no? Qué bonito, esperamos estar allá. Avísanos para estar atentos, ¿eh? Bueno, ha sido de verdad un placer para mí en este breve tiempo. Vamos dejar especialmente que el público conozca de este valioso libro que recomiendo, ¿eh? El día que la abuela me regaló los colores del Cne, un cuento inspirado en la voz de las niñas y niños del pueblo Shipibo Conibo, con ilustraciones de Olinda Silvano y texto de Julio Vega. Muchas gracias a ambos por este tiempo para Entre Libros, ¿eh? Felicitaciones. Gracias, César. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Rafael de la Fuente Benavides, Martín Adán, 1908-1985. Poeta, narrador y revolucionario del verso en América Latina. En la revista Mauta adaptó el seudónimo con el que pasaría la historia, Martín Adán. Destacó por su obra vanguardista y en sus brillantes versos nos muestra otra forma de ver la vida. Escribió su primera obra, La Casa de Cartón, entre los 14 y 17 años de edad, una novela proética y proustiana. También escribió Canto a Machu Picchu, distinguido con el Premio Nacional de Poesía en 1961. Sabiduría infinita de no saber olvidarte. Habla el equipo de Diálogo Abierto. Nicolás Salazar. Antes de cada programa, evaluamos todas las noticias de la semana. Carla Jarada. Nos preocupamos por escoger esos hechos que tienen mayor impacto en la vida de los peruanos. Nuestro equipo prepara un análisis profundo y programa cuidadosamente esas entrevistas que nos pueden aclarar el panorama. Y así llegamos al sábado listos para presentarte los temas de actualidad más importantes a fondo. Diálogo Abierto con Nicolás Salazar y Carla Jarada. Sábados por la mañana a las 8 en Nacional. El radiolibro del Bicentenario. Madre Tierra, atestigua cómo mis enemigos derraman mi sangre.
fueron las últimas palabras que pronunció José Gabriel Condorcanqui en la Plaza de Armas de Cusco. Túpac Amaru II y Micaela Bastidas fueron los líderes del mayor levantamiento en Hispanoamérica en el siglo XVIII. Tras el triunfo de sus tropas en la batalla de Sangarará, fueron capturados en Cusco, Túpac Amaru en Langui y Micaela junto a sus hijos, camino a Libitaca. La muerte de ambos, en manos de los europeos, fue cruel e inhumana. José Gabriel fue obligado a presenciar cómo torturaban y mataban a su familia. Los soldados les cortaron la lengua a los dos. Micaela fue golpeada hasta la muerte. A Túpac Amaru lo ataron a 4 caballos con el fin de descuartizarlo vivo. Al no poder lograrlo, decidieron decapitarlo, clavar su cabeza en una lanza, despedazarlo y enviar sus 4 miembros a 4 ciudades diferentes. Los mismos hicieron con el cuerpo de su esposa Micaela. A pesar de matarlos y querer eliminarlos de la memoria colectiva, la rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas quedó en la mente y recuerdo de la población indígena. Este primer grito de libertad llenó de esperanza a los oprimidos peruanos. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Dicen que la vacuna está bien. Puede combatirse de distintas maneras. Más tarde, aprobadas por las autoridades. No confundas las opiniones con información. Sobre el COVID-19 se dicen muchas cosas, pero las voces en las que puedes confiar las escuchas aquí. Hablemos de COVID en radio. Información confiable, de una fuente confiable. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hablemos de COVID en radio. Sábados en la mañana a las 7 por Nacional. La Biblioteca Nacional del Perú presenta BNP Tips, consejos útiles para que nuestras niñas y niños disfruten de la lectura. ¿Quién no se ha sentido fascinado alguna vez al escuchar una lectura en voz alta? ¿Cuántos hemos pasado por la grata experiencia de oír o leer un cuento antes de dormir? La lectura en voz alta es una práctica que nos familiariza con la estructura del texto, con la musicalidad y el color de la palabra. Provee de un rico escenario de imágenes que se dibujan en la mente de quien escucha y fundamentalmente fortalece los vínculos afectivos. Para leer y disfrutar de la lectura en voz alta te recomiendo lo siguiente. Lee con anticipación el texto seleccionado para que conozcas su estructura, ritmo, diálogos y personajes. Modula el volumen de tu voz, las intenciones y la cadencia según lo proponga la historia. No corras, tómate el tiempo para que tus ojos recorran las páginas y mires a quién le estás leyendo. Dale tiempo y cabida a quien te escucha para que pueda expresarse a través de la risa, el asombro, el enojo o el desconcierto. Al terminar la lectura puedes conversar a través de las siguientes preguntas. ¿Hubo algo que te gustara en esta historia? ¿Hubo algo que no te gustara? ¿Hubo algo que te desconcertara? Finalmente, recuerda que leer en voz alta significa, sobre todo, envolver y acariciar al otro con la belleza de la palabra. Estos fueron los BNP Tips. Síguenos en las redes sociales de la Biblioteca Nacional del Perú. Volvemos a Entre Libros y quienes siguen el programa sabrán que me interesan las sincronicidades. El día de hoy en este programa tengo yo a mi cargo 2 entrevistas. Ustedes han visto una ya con Julio César Vega y ahora vamos a tener una siguiente entrevista con el poeta Julio César Bailón. No únicamente eso, sino que en ambos libros, el que hace un rato nos ocupaba, que era el día en que la abuela me enseñó los colores del acné, había ciertamente poesía. La poesía creo que está alrededor de nosotros y todo el tiempo. Me parece que los niños, por ejemplo, piensan muy poéticamente.
Hay una inocencia, una hermosa inocencia en quien hace poesía, ¿no? Hay poetas que dicen incluso que la poesía es valiosa precisamente porque no tiene mayor utilidad. Uno podría decir que la belleza en sí misma tiene su utilidad, ¿no? Una persona que escribe versos, pues, está buscando belleza, y es quizás una de las disciplinas más difíciles, la de la poesía, ¿no? Así que es para mí un gusto conversar esta noche aquí en Entre Libros con, como decía yo, Julio César Bailón, quien acaba de publicar su primer poemario llamado A través del ser, que editan nuestros amigos de Caja Negra. Voy a permitirme, antes de conversar con Julio, leer un poquito de la solapa interna, porque además me parece que tiene jugosa información sobre el autor. Dice así: Trujillo, Perú, 1984. Estamos en estos momentos, yo grabando aquí en Lima y Julio está en Trujillo, pues efectivamente, ¿no? Dice: abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, egresado de la Maestría de Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y aquí lo interesante: rara vez uno ve en la solapa de un libro una suerte de confesión de parte como esta, ¿no? Dice: escribo desde mi adolescencia gracias a diversas epifanías que experimenté y que aún experimento. Más que escribir, lo que me define es la lectura apasionada de toda forma de vanguardia o de disidencia, particularmente en poesía. Y acaba con esta declaración que dice textualmente el autor: la poesía es la más alta exaltación de mi vida, el derecho, un cable que me sujeta al centro de la realidad. Gracias por estos minutos para Entre Libros, Julio César. Muchas gracias, César Bedón, un gusto conocerte. Buenas tardes o buenas noches, creo ya. Todavía buenas tardes. Y buenas tardes a todos los que están conectados virtualmente. Sí, un gusto. Bueno, felicitaciones, te decía yo por el libro. En primer lugar, conversábamos un ratito antes y me parecía interesante lo que me decías, porque tú comenzaste diciendo que se aprendía mucho de una primera publicación, con lo cual por supuesto estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cuál ha sido, dirías tú, tu aprendizaje en este tiempo? Me dices que a inicios de año fue publicado el poemario. Sí, el aprendizaje es en todo sentido, en varios aspectos, ¿no? Para empezar, primero, temas con la editorial, ¿no? Temas contractuales, etcétera, ¿no? Que a veces uno no, por más que en mi caso soy abogado, pero no sabía el tema contractual específicamente en el mundo de las editoriales, ¿no? Claro. Eso para empezar, ¿no? Que no es poca cosa, porque a veces uno se hace expectativas o a veces no, y después hay que fijarse en los términos contractuales, ¿no? Pero además de eso también es el proceso de escribir el libro, ¿no? Creo que es lo más enriquecedor, porque el proceso de escribir el libro implica, en mi caso por lo menos, que trato de minimizar el lenguaje, de depurar el lenguaje al máximo posible, y por eso los textos son bien cortos. Es verdad. Sí, implica toda una experiencia de depuración, ¿no? Y después ya el trato con los lectores es toda una experiencia también, ¿no? Algunos ponen el énfasis en donde yo no pensaba que iban a poner el énfasis, y otros les gustan algunos textos, otros no. Es todo un proceso enriquecedor, ¿no? Que uno aprende bastante. No, ya lo creo, ya lo creo. Hay una vocación intimista, interior en el libro. Es además expresada, me parece, de una manera muy certera en el prólogo, ¿no? Que escribe Jimena Santamaría. Y habla ella aquí lo siguiente, dice: Julio César es totalmente humano, se muestra con humildad herido, confuso, oscuro y ansioso por encontrarse. Ese ha sido el ruego, la plegaria, la poesía, etcétera, ¿no? Interesante encontrar el texto, digo, y también algunas referencias que encuentro en el libro. Por ejemplo, Ray Bradbury, a quien citas un par de veces al menos, ¿no? Que es además un autor muy querido por mí. Estoy seguro que mucha gente que escucha también este programa, ¿no? ¿Qué onda con Ray Bradbury? Sí, a mí Ray Bradbury me gusta mucho. Recuerdo haber escuchado hay parte de mi interés es una serie sobre crónicas marcianas que bueno, yo vi en YouTube. Ajá. Ya cuando estaba en mi adolescencia, más o menos. Luego me olvidé un poco del autor, pero después, hace unos años atrás, vi una entrevista que le hace Marco Aurelio de Negri a César Hildebrand, y hay un momento en la entrevista en que citan una idea, una frase de este autor, ¿no? De Ray Bradbury, que justamente es la cita que está en el libro. Y
y recordé que había leído también un poco que me había olvidado, y entonces empecé a leer, por ejemplo, Fahrenheit 451, que en su momento fue la novela de mi adolescencia que me marcó, y empecé a leerlo otra vez. Claro. Sí, Fahrenheit 451, claro. Y después está muy presente en mí, ¿no? Y hay un libro de poesía completa también de Bradbury, que no es muy conocido por su poesía, que tiene más conocido por su narrativa, entiendo, Bradbury, pero tiene... Mira, yo no lo conocía bajo esa luz, no sabía. Sí, este aire metafísico, este aire, incluso ya como tiene su narrativa es un poco entre ciencia ficción y fantasía, tiene también su poesía así, bien enriquecedora, es uno de mis autores preferidos. Sí, pues la cita es, en todo caso, esta, ¿no? Todos los días cuando me despierto piso una mina, esa mina soy yo. El resto del día me dedico a recoger los pedazos. Esto creo que está incluso en el libro Zen, en el arte de escribir, ¿no? Que es un bello libro también de este autor, ¿no? Pero bueno, estamos hablando aquí de a quien cita Julio César, pero creo que sería interesante escuchar también a Julio César. No sé si sea posible escuchar de tu voz algún poema de este libro. Creo que sería interesante para quienes nos están siguiendo. ¿Y cuál sería? Mientras escoge Julio César, leo acá también de la contratapa. Dice, este libro contiene 16 batallas, 2 escudos y un horizonte lleno de esperanzas para el que lo entienda como el autor, ¿no? Y efectivamente hay textos diversos en los cuales lo que hace el autor es plantearse en contradicción y en lucha, en búsqueda, ciertamente, ¿no? Este libro es una búsqueda, creo que todo libro de poesía lo es, ¿no? ¿Qué poema vas a leer para nosotros, Julio César? Sí, hay un poema que se llama El hombre diferente. El hombre diferente es un poema que lo escribí en Huanchaco, en las playas de Trujillo, de Huanchaco, que inicié la escritura ahí y concluí la escritura ahí. En una tarde bellísima con crepúsculo, y como que es muy, muy inspirador, muy estimulante las playas en este caso de Huanchaco, ¿no? Fue escrito ahí y se llama El hombre diferente. Te escuchamos. ¿Ya? Bajo la densidad de la brisa y una multitud de estrellas, bajo el laberinto de su conciencia y su suave imaginación, sentado en el centro de un mundo en movimiento, él observa el misterio. Los rayos de la luna danzan. Un ave sobrevuela la playa y el mar duerme con los ojos abiertos en dirección hacia él. Sentado en la arena, él mide el tiempo, cifra la estadística, toca la lira de los años, seduce a la noche, dibuja en el aire formas de viento. Lejos, en lo sideral, las estrellas y los cielos se miran y crean la locura, el infinito. Caray. Hay un eje temático en este libro, claro, ¿no? Yo, como hace un rato lo decía, el camino, el transitar, y diría también, y esto me parece que tiene en general la poesía, ¿no? Una mirada a la vida o a la naturaleza, a la existencia misma, con asombro o con inocencia, ¿no? Yo creo que todo poeta de alguna manera tiene que desarrollar su capacidad de asombro, ¿no? La forma como hablas tú acerca del paisaje, de la naturaleza, tiene algo de evocador, ciertamente, ¿no? Suelo preguntarle a los poetas que entrevisto en este programa qué es la poesía. Me parece que es una pregunta tan compleja, tan grande y tan imposible que le encuentro al mismo tiempo irresistible. ¿Qué cosa es la poesía, Julio César? Claro, para empezar es indefinible, ¿no? Pero si uno, cada vez que creo que los autores que he leído que intentan definir la poesía, incluso yo cuando en algún momento intenté hacerlo, es como dar manotazos de ahogado para tratar de definirla, ¿no? Pero en todo caso, lo que podría decir sí que es un proceso de búsqueda, ¿no? De búsqueda en uno mismo, a través de las palabras, de las palabras y el abismo que hay entre las palabras y el ser, ¿no? Es un proceso de búsqueda
constante, que estamos todo el tiempo, por lo menos la poesía escrita, ¿no? Porque también tendremos poesía en la vida misma, ¿no? Pero la poesía escrita es un proceso de búsqueda, de depurar el lenguaje y a partir de eso tratar de encontrarnos, aunque uno no se encuentra nunca en realidad. Las palabras a veces nos engañan, yo no diría que sirven para encontrarnos, sino para llevarnos por algunos caminos que finalmente caminos de belleza en este caso, ¿no? Pero no sé si sirven para encontrarnos, pero por lo menos para intentarlo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál ha sido tu camino personal con la poesía? Una persona que escribe poesía comienza leyendo poesía, sospecho yo, creo, ¿no? Claro. Y encontrando además placer en la misma lectura, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Cómo de pronto escribes poesía y no vamos cuentos o una novela? Claro, en realidad también he estado escribo, ¿no? Cuentos, novelas, pero me interesa más la poesía. Yo empecé leyendo a Hölderlin, por ejemplo, autores alemanes, o a Baudelaire, algunos autores franceses, y por ejemplo no leía casi la poesía peruana hasta hace unos 3 años atrás, ¿no? Quizá no conocía más allá de un par de autores, ¿no? Y esos par de autores, que era Vallejo y por ahí otro, no a profundidad, bastante superficial, ¿no? Fue gracias a Martín Adán, que primero leí su historia, su vida de Martín Adán, y después ya su obra, es que empecé a entrar en este mundo de la poesía peruana, ¿no? De ahí Eguren, Eyelson y otros más que me marcaron bastante, ¿no? Y es necesario, sí, es todo un proceso, ¿no? Claro, no, además porque, digamos, desde el lugar común, en fin, se suele pensar en poesía como Vallejo, ¿no? Por lo general en el colegio, por ejemplo, hay esta idea, siendo uno de los grandes poetas del siglo XX, César Vallejo, por supuesto, no es la única manera de hacer poesía, hay otros tantos poetas, ¿no? A ti te interesó más la sensibilidad de Martín Adán, digamos, y en esa dirección, y me parece lógico, además, leyendo los textos que has compuesto para este libro, por ejemplo, ¿no? Y ¿cómo entonces comienzas tú a escribir poemas? Comienzas escribiendo en un cuaderno inspirado. Tú hablas de epifanías en la solapa y me llamó mucho la atención. ¿Qué clase de epifanías son las que te llevan a hacer poesía? Claro, es curioso, pero hay un libro que no es de poesía. El autor es Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, que es un filósofo, un líder espiritual, etcétera. Algunos lo comparan con Jesús, a ese nivel se llega, no sé. Pero hay un libro de él que se llama La mente creativa, el estado creativo de la mente. Y bueno, en síntesis, el libro decía que el estado creativo de la mente se llega a ese nivel cuando uno, por utilizar las palabras sencillas, apaga la mente, ¿no? Sí. Apaga la mente, se llega a ese nivel. Claro, es muy difícil apagar la mente, salvo que uno esté muerto, ¿no? Pero hay momentos, es muy difícil para una mentalidad occidental o para una mentalidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Pero hay momentos en que yo, por ejemplo, logro, entre comillas, apagar la mente, ¿no? Y creo que cualquiera, ¿no? Cuando está en un momento de calma, de tranquilidad, y cuando está en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, es cierto. Deja uno de tener esas ideas obsesivas, etcétera, ¿no? Que tiene uno en varios escenarios. Y cuando mi mente está ahí, más tranquila, puedo de alguna manera conectarme un poco mejor con mi alrededor, ¿no? Y es en ese momento cuando sale la poesía, en mi caso particular, ¿no? Es en ese momento cuando la mente está apagada, entre comillas, sale la poesía y sale estos textos. Aunque el peligro, veo en mi segundo libro, que ya lo estoy concluyendo, el peligro en mi caso es que el lenguaje sea muy abstracto y a veces inentendible para el lector, ¿no? A veces inentendible para uno mismo, ¿no? Ese es el peligro a veces. Es un riesgo constante. He encontrado muy interesante lo que hace un rato decías tú, porque es así, efectivamente, y me parece que es un consejo, incluso consejo, especialmente apreciable en épocas como estas, en las cuales hay tanto ruido y tanta distracción y tanta velocidad y tanto consumo y tanto. Y esa es quizás también una de las razones por las cuales cuando hablamos de poesía hablamos de públicos
selectos ciertamente, no sé, pero minoritarios finalmente, ¿no? Porque el mundo en general está en una dirección que tiene mucho más que ver con la mente, que es lo que tú mencionas, precisamente, ¿no? Y por eso decía yo que la poesía tiene que ver también con el asombro y con la inocencia, porque siento que los niños que son siempre maestros en arte están con una mente mucho menos construida, digamos, y terminada, que como podría estar, creo que nunca terminada, ¿no? Pero mucho menos sólida, digamos, que podría ser la mente de un adulto. Entonces hay una necesidad de reencontrarnos con la poesía, para reencontrarnos con la belleza y además con las cosas como son, ¿no? Fuera de las etiquetas, como tú probablemente también lo sabes. También me pasa, si me permites, César, también me pasa que por el trabajo que yo tengo, estoy todos los días en casos judiciales y casos penales todavía, casos más graves en donde la persona va a la cárcel y las infracciones a las normas son bastante graves, ¿no? Atroces muchas veces, ¿no? Entonces, todos los días estoy en esas audiencias, 3, 4 diarios, casos diferentes, y es un trajín maratónico, ¿no? Entonces, necesita uno un momento de paz, de tranquilidad, y normalmente estos poemas surgen cuando, por ejemplo, iba a la playa, claro. Y particularmente cuando estoy solo, cuando estoy conversando con un amigo, no tanto, ¿no? Más que cuando estoy solo, cuando estoy, por ejemplo, en la playa, o estoy viajando, que necesita la mente un poco tranquilizarse un poco, ¿no? No estar en ese trajín. Y ese contraste es enriquecedor también. Es verdad, es verdad. He aquí una razón más para recordar todos nosotros que la poesía existe y que la poesía se crea, se produce y se lee también. He aquí un libro, pues. Hemos conversado un ratito con Julio César Bailón Segarra, quien ha publicado este primer poemario suyo llamado A través del ser, editado por nuestros amigos de Caja Negra. Ha sido un gusto, Julio César, conversar algunos minutos contigo acerca de este libro y bueno, pues encontrará lectores, estoy seguro, que apreciarán la sensibilidad, la búsqueda que es expresada en estas páginas. Muchas gracias por estos minutos para Entre Libros. Muchas gracias, César. También agradecer a Kimberly Acero, que también posibilitó esta reunión, y a Entre Libros, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Una pausa y volvemos. Para entendernos como hermanos, hijos de nuestra tierra peruana, solo necesitamos escucharnos y escucharnos con el alma. Uyarisu. Istasipjañasawa. A quemavaca ya. Ayu. Miyanar kadina yeti vika mampiset he Amazonas nuni. Yame hutzavanta hui osatahe chiquichic poema armon mampis chicham no armon. Hola con todos y todas, mi nombre es Dina Ananco, yo soy One Piece de Amazonas. En esta oportunidad voy a leer un poema que está escrito en One Piece y traducido al castellano. Tihai. Tihai ka mura tura nunca wikatus te enya nuna undrieti. Shuar chamir uaru tura kakaram. Isaram tura ankan wiken kanusa murari hemetik. Imtinka untur aha kalwa iman asa shir anantembra min mahtatsui. Imam tikrur wakantron hurutiabe ashihakon. Tihai es el dueño de los cerros y los lugares inhóspitos. Es un hombre de tez blanca, fornido y musculoso, alto y libre como los cerros de Canús. Tiene una belleza ancestral que me nubla la mente, me hipnotiza y se apodera de mi alma convaleciente. Tikichki hini henka, nawenka shikapchichuiti, ni shuarti yahunin hasmate vika hacho no abuaje. Somos uno solo, no tiene pies pequeños, lo humanizo y me vuelvo inmortal. Ninka camisa antura pantalón na kawiamachuite. Ima itip hapisrik abiteña. Él nunca lleva camisa ni pantalón, solo itip que se desata en un santiamén. Nunca imtin ninka tuku y viaje. Antiatse, mekapiatse, turasha, kunkuni hakmon ganeakaje. Iñashin, uwihimi ya chirmaye ashin kamin mekapen antiki buen.
Lo observo siempre desde la mirada del universo. No logro tocarlo ni sentirlo, pero recuerdo sus besos, su piel, sus manos recorriendo mi cuerpo en agonía. Puakri apeyan kurije, ain kamunan tipamon anantem turas ninka y cambrave. Sé que él me recuerda recostada en su cama de pétalos de apay. Gracias. Muchas culturas, un solo Perú, porque el idioma del corazón no conoce de barreras. Unámonos a través de la literatura. Uyarisu. Istasip Hañasawa. A Quemabacaya. Jayaya. Bueno, pues se ha terminado el programa. Espero que lo hayas disfrutado. Que te vaya lindo hasta el próximo sábado y nos encontraremos para seguir dialogando, para seguir imaginando. Chao.